Buenas noches. Buenas noches. Qué excelente día nos ha dado Dios. Le damos gracias a Dios porque nos está dando la oportunidad de estar aquí con ustedes, disfrutando esta noche, ¿verdad? Y aprendiendo sobre el reino de Dios en toda la Biblia. Amén. Como ya saben, tenemos aquí el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas esta noche. Gracias a Dios. Y como les digo, siempre disculpen por la voz. Ya me estoy recuperando, pero aquí estamos. Dios les bendiga. Buenas noches. Espero se escuche porque hablo un poquito más suave ahora que estoy así. Así que, perdón. Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Podemos sentir que tú estás en medio. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que tú nos das de compartir sobre el Espíritu Santo, el sistema del reino de Dios, sobre el reino de los cielos. Gracias, Espíritu Santo, por la sesión que nos diste esta mañana, que aprendimos un poquito más sobre la misión de Jesús, sobre la misión de Pablo, de expandir el reino de Dios y el esfuerzo que ellos hicieron para que pudiéramos nosotros leer y aprender por medio de los documentos que ellos dejaron. Gracias. Bueno, gracias una vez más por estar aquí. Bueno, se nos dice que en el Santo Evangelio de Lucas, Dios le bendiga, hermanos o hermanas que están conectados. Pronto vamos a estar en YouTube y en Facebook a la misma vez, pero ahorita todavía no, creo que hasta el otro año, a ver cuándo. El otro año ya es la otra semana. Pero gracias. Bienvenida, hermana Luz Garcet, y gracias, Wendy. Bienvenido porque están acá conectados. Déjenme quitar los captions de ahí. Ok. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, un trasfondo del libro de San Lucas, ¿verdad? Es el autor, el autor y el objeto. Entonces, Lucas es de los 4 evangelistas el que más se aproxima al concepto actual del historiador, ¿verdad? Cuidadoso en su trabajo, ¿verdad? Como sabemos que es un médico, es probable que al comenzar a prepararlo tuviera ya prevista la publicación de una obra compuesta de 2 volúmenes, ¿verdad? Eso creen mucho. El primero es el Evangelio que lleva su nombre. El segundo, el Hechos de los Apóstoles, aunque no estamos 100% seguros. Bueno, ¿por qué no estamos seguros? Porque yo no estaba ahí. Bueno, con la publicación de estos 2 libros, ¿verdad? El autor, en este caso Lucas, quiso transmitir un mensaje para un valor mundial, ¿verdad? Que Jesús, el Hijo del Altísimo, en Lucas 1:32, representa el último capítulo del desarrollo, ¿verdad? Pues sí, no puedo asegurar todo 100% porque yo no estaba ahí, pero si hubiera estado ahí, sí. Representa el último capítulo del desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Del desarrollo de la humanidad. Entonces, también podemos decir que y que su existencia terrenal manifiesta bajo la denominación del Hijo del Hombre, como nos dice en el capítulo 6, versículo 22. También esto significa que Dios ha venido a establecer su reino entre nosotros y que nos invita a participar de esta realidad nueva y definitiva. Lo podemos ver en el 17, 20 al 21. Desde el mismo prólogo, podríamos decir, del Evangelio, Lucas revela una gran preocupación por el referir con detalle y exactitud
la historia, ya que él es un científico. Digo científico porque era médico, ¿verdad? Las ciencias son bien importantes y para él que todo esté perfecto es muy importante. Y también el orden de la historia de las cosas, que entre nosotros ha sido muy ciertísimas. Y aun cuando él no había vivido personalmente en el acontecimiento, ¿verdad? Sino que había sido por boca de otros apóstoles o seguidores, él trata de proclamar tal y como son los hechos o como fueron y los enseñaron y como los enseñaron desde el principio. Con ese objeto se había entregado de antemano a investigar con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿verdad? Igual como haría tiempo después al componer el libro de los Hechos de los Apóstoles, también ahora dedica Lucas su primer tratado en Hechos 1:1 a un personaje de relieve, o sea, paralelamente hablando, llamado Teófilo, que él también le llama el excelentísimo, no sé por qué, ¿verdad? Pero como él era un médico, era una persona muy educada y también era bueno para tratar las personas, aunque era muy específico en las cosas, ¿verdad? Teófilo, acerca de quien nos ha llegado hasta nosotros la más información, solo lo que conocemos, bueno, de lo que hemos leído, porque como les digo, yo no estaba ahí, solo lo que conocemos por esas dedicatorias que en el marco de sus respectivos prólogos corresponden a la forma literaria, o sea, la manera de escribir o de tratarse en ese tipo de clase social, usualmente entre los escritores griegos de entonces, ¿verdad? Se trataba muy bien porque eran personas educadas y se tenían mucho respeto. Lucas ciertamente se preocupó bastante por narrar de manera inteligente y ordenada cuanto sabía acerca de la persona y el ministerio de Jesús. Sin embargo, no es menos cierto que en sentido estricto nunca pretendió escribir una biografía casi como la que Mateo tenía, sino que un evangelio, ¿verdad? Ese era su propósito. Su intención no estuvo simplemente orientada a dar a conocer la vida, las características personales y a la actividad de Jesús en medio de la multiplicidad de sus situaciones religiosas, políticas, ¿verdad? Y sociales en que se desarrolla el drama humano. Lucas podría decir, el evangelista, diría yo, escribe desde la fe y para la fe, ¿verdad? Los que crean en la fe del Hijo de Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, gracias a nuestro hermano Lucas, porque él nos enseñó, ¿verdad? Refiriéndose con ello a a un testimonio personal de que Jesús es y siempre será el Mesías que vino a dar cumplimiento perfecto al plan salvador dispuesto por Dios antes que todos, antes que nosotros tuviéramos conocimiento de esto, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a las características literarias, podríamos decir que Lucas se ajusta en términos generales a los esquemas de Mateo y Marcos, ¿verdad? Porque de esa manera se ve conectado, ¿verdad? Y ahora bien, se advierte enseguida que Lucas trabajó y pulió su texto con especial esmero porque se nota el detalle, ¿verdad? Desde el punto de vista literario, ¿verdad? Y gramaticalmente hablando, en griego y en hebreo. Gran parte de los materiales redaccionales comunes a los tres evangelios sinópticos los encontramos más depurados en el tercero de ellos que en los otros dos. Esto es posible a merced al dominio que Lucas posee del idioma y la riqueza del vocabulario que maneja. La amplitud de sus recursos estilísticos se manifiesta incluso cuando, al fin de producir con fidelidad determinadas formas de hablar popular aramea, pero yo estoy seguro que el griego también, sobre todo en discursos de Jesús,
introduce conscientemente semitismos, ¿verdad? O palabras griegas, que se alejan del nivel culto habitual en él, ¿verdad? A partir de eso, el texto de Lucas puede distribuirse en 5 secciones, pero podemos hablar de eso después, ¿verdad? Entonces, así que en conclusión, yo les podría decir de que Lucas nos habla de la infancia de Juan el Bautista y de su nacimiento, propósito, etcétera, los anuncios del ángel, nacimiento de Juan y de Jesús, infancia de Jesús, preparación del ministerio de Jesús en Galilea, actividades de Jesús, lo que él hizo, lo que hizo Juan el Bautista, actividades y enseñanzas, ¿verdad? Del 7 en adelante. Y Jesús, el Cristo de Dios, también el viaje a Jerusalén, ministerio de Jesús, la semana de la pasión de Cristo le llamo, la víspera de la crucifixión, pasión y muerte, resurrección. Y obviamente, ¿verdad? Si él hizo el libro de los Hechos, también estamos hablando que él declaró y escribió sobre la resurrección y la ascensión. ¿Tá? Así que es muy importante que nosotros tengamos estas cosas en mente, porque es importante que aprendamos un poquito que él era un poquito diferente a los demás, ¿verdad? Entonces, gracias a las personas que están conectadas, ¿verdad? Todavía no hemos abierto la línea en la noche porque no le hemos visto la necesidad, pero probablemente pronto, ¿verdad? Entonces, así que entremos otra vez. Vamos a ver aquí qué pasa otra vez. Ok. Ok. Vamos a ver. Pum. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y tenemos el, si no me equivoco, vamos a ver, un segundito. Ajá. Ok. Entonces, por eso es que no. Es que no tengo el cable encendido, permítame. Es muy importante que si queremos que algo trabaje, el cable esté conectado. Jaja. Bueno, tenemos aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, esto ya es el capítulo 1, que entre nosotros han sido ciertísimas, dice él, tal como nos lo enseñaron. Él fue testigo ocular de unas, pero no todas. Dice aquí el 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Eso nos da paz y tranquilidad que él trató de hacer lo mejor posible. Todas las cosas desde su origen. Escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Verdad? Esa era una manera de saludarse. Como vimos ahí, entre griegos o estudiados, podría decir yo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ok, entonces, si nosotros vemos, hermanos, que se refería a Teófilo, Teófilo se cree que era una persona respetada por los griegos, lo cual le podría dar veracidad a las escrituras, ¿verdad? Para que se pudiera expander en
el lado griego, ¿verdad? Acordémonos que Mateo hablaba romanos, Pablo hablaba romanos, Marcos también, pero a judíos, ¿verdad? Casi no a griegos porque ellos tenían a los griegos como gentiles, porque ellos adoraban a dioses de maneras alocadas, ¿verdad? Tenían el sexualismo, en las artes, al tipo de la era del romanticismo, muy apegado a la cultura de ellos, lo cual los judíos lo veían como abominación a Dios y a las leyes, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso, ¿verdad? También dice, de un solo nos avienta al 5, que dice que nos habla que en los días de Herodes fue cuando estaba el sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer, las hijas de Aarón, de las hijas de Aarón se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Me entiende? Entonces, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Muchos piensan que Juan era un rebelde que había salido de saber de no sé dónde y que nadie lo había instruido y que no, hermanos. Él fue instruido por las leyes divinas por medio de su padre. Él aprendió del reino de Dios y de cómo presentarse limpio y digno delante de Dios, de su padre y de su madre, que podrían llamarse sacerdotes los dos, porque ella se mantenía pura igual que Zacarías, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que Juan era un sacerdote y era un rabino a la misma vez, ¿verdad? Entonces, si alguien le llega a decir, pero Juan y Juan no era una persona que se había sometido a las leyes y él era un rebelde. No, él llegó a tener su escuela de rabinos. Él tenía sus discípulos, pero esperó a los 30 años también como Jesús y como la ley judía lo permitía, ¿verdad? No era un cualquiera, sino que era hijo de, se podría decir, uno de los sumos sacerdotes de ese tiempo, ¿verdad? Entonces él podría haber sido un sumo sacerdote también. Entonces, familia también, obviamente, de Jesús. Entonces, vimos que entre familia ellos tenían sacerdocios. El papá era no un pastor, sino un sacerdote. Puede ser un bishop o puede ser un superintendente, como en esos días de hoy. Pero entonces no era cualquier cosa, ¿verdad? Pero él se tiró al desierto a predicar, ¿verdad? Porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como su papá y su mamá lo buscaban. Así que le tocó, dice, suerte ofrecer incienso. El número 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto que en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrescogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, bueno, sabemos que es Gabriel, ¿verdad? Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, o sea, el reino ya venía dentro, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Wow. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Wow. Entonces, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, como nos veíamos en Malaquías, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, así como nosotros decimos, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer más vieja todavía. Entonces, respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, wow, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendiendo ellos que había visto visión en el santuario, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado cuando el Señor nos manda algo, ¿verdad? Por medio de un ángel, por medio de una palabra, por medio de Él mismo directamente. Y si nosotros no creemos, pueda que el mismo Señor, mandato del Señor, o hasta en el poder y la autoridad que un ángel tiene, pueda que nos pare una bendición, nos pare diferentes cosas en nuestra vida porque nosotros no queremos creer, ¿verdad? Entonces tenemos que creer, poner nuestra confianza en Dios, porque el reino de Dios no anda jugando, hermano. Entonces, ya vimos que usted puede ser hasta un sumo sacerdote, pero si usted no cree, al que más sabe y al que más tiene, más se le demanda. Así que si usted se mete a estudiar las leyes del Señor y quiere estar más cerca de Él, tenga cuidado que tiene que hacerle caso y tiene que creer en todo lo que Dios le diga, especialmente si es por medio de su palabra. Dice aquí, anunciando también el nacimiento de Jesús, que fue al sexto mes. Dice, y entrando el ángel de donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación seria es esta. El ángel la saludaba así, hermanos, porque ella era digna y porque había sido escogida por Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha llegado gracia delante de Dios. ¿Verdad? Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yo Soy. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Si usted no se emociona por eso, pues no sé, ¿verdad? Pero a mí sí me emociona porque cuando ya Él empiece a gobernar una vez más, eso quiere decir que nosotros no vamos a tener ningún problema porque Él nunca va a dejar de reinar. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo
ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acuérdese, hermano, que si usted nace de nuevo, usted es llamado Hijo de Dios, no cristiano, no como sea, ¿verdad? Entonces, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Tenemos que creer, hermano. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Verdad? Él solo hizo lo que tenía que hacer y ya. ¿Verdad? Ya sabemos la historia de María con Elizabeth, ¿verdad? Y nace Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, ¿verdad? Yo creo que ellos eran quizás salvadoreños, porque ellos están pendientes de todos. Y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no. Se llama Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre, ¿cómo es que le quería llamar? Ya vio que era salvadoreño porque se llamaba Juan. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron al momento que fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Wow. Imagínense qué importancia le daban a Juan, qué importancia es la que le tenemos que dar nosotros también al ministerio de Juan, porque muchas veces nosotros decimos, el que tenía pelo de camello, el loco, ¿verdad? Esto, el otro. Pero hermano, muchas veces nosotros no entendemos los principios del ministerio de las personas y su propósito, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que este era el que le dio la autoridad a Jesús para poder emplear su ministerio. Si Juan o alguien más no lo hubiera bautizado, no hubiera podido Jesús hacer su obra. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y profetizó en el momento, diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó de un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, ¿verdad? Dice en santidad y justicia delante de él y todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Entonces, pregunta, ¿por qué no profetizó Juan eso y lo profetizó Zacarías? Pregunta, esa es una pregunta. ¿Por qué? Porque dice, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Estuvo en lugares desiertos
hasta el día de su manifestación a Israel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Juan no profetizó en ese momento? ¿Quién sabe? Entonces, ¿por qué es que él no profetizó? ¿Verdad? Puede dar un segundito, tal vez. Ok. Bueno, que adelantemos. Tal vez después salen con la respuesta. Lucas 2:21 nos dice algo muy importante. Recuerden que Lucas era un científico, era un doctor, era un médico. Entonces, para él era importante las cosas legales. Entonces, esa es la presentación de Jesús en el templo. Cuando Jesús cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, no estaba dentro de él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, ¿verdad? Porque han visto mis ojos su salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Oiga, para caída y levantamiento de Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. ¿Servía cómo? ¿Cómo servía? De día y de noche. Perdón, la Biblia dice de noche y de día, porque la noche es más importante. De noche y de día, con ayunos y oraciones, ¿verdad? Esta, presentándole en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiero ver. Tenemos aquí hermana Ada García, Dios le bendiga. Estuvo conectada en la mañana, estuvo conectada ahorita en la noche. Dios me la bendiga. Ojalá que podamos aprender juntos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer, ¿verdad? Ya nos vamos a adelantar un poquito para ver bien
qué es lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo los 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen. José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Wow. Entonces, ya hemos visto, podemos decir, la vida en Mateo y en Marcos de Jesús, pero ese es un momento bien importante que quiero añadir aquí en cuanto a los mensajes de Juan. Pero en Lucas 3 dice: todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntamos: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: ¿qué tiene el que tiene 2 túnicas? Dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron: maestros, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndole a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego. Wow. Entonces, él nos habla mucho después de aquí del bautismo y la genealogía de Jesús, pero quiero regresar acá al 4 porque ya vimos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después de eso, en el 4, Lucas 4:1,
Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo, ¿verdad? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? No le dijo que si eras cristiano, que si eras judío o que si eras un profeta. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quiere que usted no crea, que usted es realeza, que usted es linaje escogido, ¿verdad? Di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ok, ¿por qué creen que si ya se habían cumplido los 40 días, por qué cree que Jesús no convirtió para que para callarle la boca al diablo? ¿Por qué cree que él no se dio a convertir en pan las piedras? ¿Por qué usted cree que no lo hizo? Porque más adelante dice que el mismo diablo le llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que quería hacer él? Bueno, el diablo lo que quería es que, acuérdese que la costumbre judía era de que cuando usted llegaba a la casa de alguien, usted partía el pan. Hay otras personas que me han dicho a mí que partir el pan era comer y traer cerdo, traer y comer y hacer un gran buffet. Cuando alguien llegaba a una casa, la costumbre judía era, si ellos eran dignos, partir el pan, hacer el ritual de la Santa Cena, ¿verdad? En remembranza y también como recordatorio del sacrificio, ¿verdad? Aunque no haya hecho el sacrificio todavía. Pero ellos partían el pan porque era una costumbre judía, ¿verdad? Especialmente en los días del Shabbat, que se le llama, y Pascua, etc. Entonces, pero imagínense que Jesús hubiera hecho eso. Entonces, él iba prácticamente a hacer una ceremonia judía con el mero Satanás. Él iba a partir el pan con Satanás, lo cual quería decir que ellos estaban en acuerdo, espiritualmente hablando, lo cual Jesús no podía permitir, ¿me entiende? Porque si ellos partían el pan y tomaban el vino, entonces podría haber sido un ritual satánico que hubiera cambiado toda la historia de la Biblia. Entonces, hay muchas cositas escondidas aquí, pero ese no es el tema de hoy. ¿Vea? Entonces, el 7 el 7 también nos habla que él le dijo que si postrado me adorares, eso es lo que el enemigo está buscando. El enemigo está buscando que le adoremos porque así como Dios está buscando adoradores, el diablo también, porque de esa manera nosotros movemos nuestra fe a la fe en Satanás, ¿verdad? Así como muchos en muchas religiones. ¿Verdad? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Ahora, mi pregunta para ustedes, eh, ¿ustedes adoran solo a Dios y ustedes sirven solo a Dios o sirven también a Satanás en alguna manera? ¿Hemos partido el pan nosotros? ¿Hemos, hemos negado nosotros nuestra ciudadanía?
nuestra creencia en que somos hijos de Dios. ¿Sabía usted que si nosotros perdemos la fe que somos hijos de Dios, nosotros automáticamente nos declaramos del otro equipo, ¿verdad? No estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de las tinieblas o la luz. Tenemos que tener cuidado en que nosotros nunca neguemos ni haya espíritu de duda, ni de confusión, ni de error en nosotros, porque el enemigo está listo todo el tiempo para hacerlo caer, para que usted le entregue su alma, sus emociones, todo a él, ¿verdad? Acuérdense que se van a levantar demasiados profetas falsos, demasiadas personas falsas que le van a decir que Él es el Cristo, que Él es el Dios, ¿verdad? Pero ya tenemos sabido que nosotros no hacemos caso de esas cosas, ¿verdad? Entonces dice, después de eso, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Otro día les voy a explicar por qué. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Oiga, entonces, y en las manos te sostendrán. El enemigo sabe la Biblia, hermano. Probablemente más que usted si usted no se pone las pilas. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Ahí no le dijo, escrito está, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo nada más. ¿Verdad? Entonces, después de eso, principió Jesús su ministerio. ¿Verdad? Esto es lo importante. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, buena y mala, por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Enseñaba y era glorificado por todos. ¿Verdad? Acuérdense que para principar su ministerio él tenía que presentarse a las sinagogas y a los líderes religiosos primero para que validaran su ministerio, ¿verdad? Aunque no le sirvió de nada. Pero después en Jesús, en Nazaret, perdón, vino donde se había criado él. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer los pergaminos y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungir es autorizar, ¿verdad? Es dar una orden para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Ella vio que es ministro, no es un ministro de una iglesia, sino que es un ministro de gobierno. Acuérdense que el gobierno judío estaba destacado, estaba formado por los fariseos y por los saduceos, ¿verdad? Esos eran los dos partidos políticos judíos, entre comillas, que se podía decir. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Permítame.
Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y de enojo, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre, o sea que es un lugar muy alto, del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Despeñarle quiere decir que lo iban a tirar, ¿verdad? Entonces, ahora les tengo una pregunta para los que estudian mucho de la Biblia. Esta es una pregunta. Ok, hay que poner interesante la cosa. Bueno, esta es una preguntita. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué, ¿qué importancia tiene que dejó de llover por 3 años y medio? 3 años y medio. ¿Por qué dejó de llover 3 años y medio? ¿Qué es lo que pasó cuando dejó de llover 3 años y medio? Lo podemos ver aquí en el 25, cuando decía de que en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, el cielo fue cerrado por 3 años y hubo una gran hambre en toda la tierra, ¿verdad? Dice no solamente que no llovió, dice que el cielo fue cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, ¿verdad? Aquí no nos habla de que no llovió, sino que fue que los cielos fueron cerrados. ¿Cuántos han eh, estudiado la genealogía de Jesús? Bueno, si ustedes estudian la genealogía de Jesús, usted puede ver quiénes son familiares de Jesús, ¿verdad? Y de esa forma usted puede entender muchas cosas. Entonces, recuerden que el ministerio de Jesús, eh, tomó 3 años y 6 meses, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que Elías y Juan tenían una conexión directa. ¿Por qué? Porque él traía los poderes de Elías y el espíritu de Elías. Entonces, cuando Elías cerró y volvió a reabrir los cielos, él realmente estaba preparando también los tiempos. Si usted entiende bien lo que le voy a decir, los tiempos en el cual la tierra tenía que recibir y prepararse para la santificación y se le llama esta consagración por medio de la sangre que iba a ser rociada en la tierra, ¿verdad? Entonces, el cielo, hubo un paro
universal en el cual los cielos no pudieron haber conexión con ninguna tierra. ¿Por qué? Porque después se iba a reanudar todo cuando el ministerio de Jesús empezara, ¿verdad? A los 30 años y fueran 3 años y 6 meses exactamente el tiempo que Elías cerró los cielos, ¿verdad? Entonces hay una secuencia muy bonita desde el principio hasta el fin, y eso lo podemos hablar en las profecías de Jesús y en cuáles son algunas de las profecías de Jesús y cómo está conectado toda la vida de Jesús en toda la Biblia y hace perfecta conexión, ¿verdad? Entonces, así que estén pendientes porque no sé qué día vamos a escoger para hablar solamente de profecías de Jesús, ¿verdad? Eso va a estar muy importante. Vamos a ver aquí. Dice, al oír esas cosas todos se enojaron, ¿verdad? El 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos, ¿verdad? Yo estoy seguro que fue de una manera milagrosa y se fue. Un hombre que tenía el espíritu inmundo, mire cómo habla aquí Lucas. Dice, ya cuando él estaba allá y descendió, acuérdese que estaba en un lugar alto, descendió a Capernaum, era ciudad de Galilea, era bajos los galileos, ya había bastante gente corrompida ahí, y les enseñaba en los días de reposo, ¿verdad? Donde supuestamente no teníamos que hacer nada. Digo yo, pero yo no estaba ahí, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. ¿A dónde estaba el demonio? ¿A dónde estaba el demonio? En la sinagoga. Interesante, ¿verdad? Entonces, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Le parece familiar? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, ¿a quién? Al hombre, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados porque a ver si el que estaba ahí era un músico, ¿verdad? O era el que ayudaba a recoger la ofrenda, no se sabe quién era, ¿verdad? Pero ahí estaba en la sinagoga. Yo creo que a veces digo un pianista o pianista. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Veo aquí a nuestro hermano Radamés. Dios le bendiga, hermano Radamés. Nuestro hermano Giovanni Antunes. Dios me les bendiga. Bienvenidos. Como siempre, Jesús sana a la suegra de Pedro. A nadie le gusta leer esta historia porque a nadie le gustaría que le sanaran la suegra. ¿Va? Eso ya es personal. ¿Va? Son bromas. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba, ¿verdad? No podemos escoger nosotros a quién sanamos y a quién no sanamos, hermano, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que sanar a todo el que nos pida, ¿verdad? Entonces, ya vamos terminando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba.
y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para eso, para el evangelio del reino. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Por favor, oren por mi suegra, dice la hermana Luz. Sí, pero esa no para que se cure, sino que para que se la lleve. Para que se lleve la suegra. No, vamos a orar para que Dios la convierta. Convierta a la suegra de la hermana Luz. O se la lleve, a cualquiera de los dos. Entonces, todos ya saben sobre la pesca milagrosa. No necesitamos estudiar eso, pero es importante que nos acordemos. Sí, de eso, ¿verdad? Entonces, acuérdense que estamos bromeando, ¿verdad? Si Jesús quiere las suegras, todos tenemos que creer a la suegra. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley y de todas las aldeas de Galilea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres le traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Usted sabe qué es lo que pasó. Entonces, eso es, acuérdense que estamos estudiando la importancia del reino y quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? El llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Wow. Esa es la fe de los que no son creyentes o cristianos. Mira, a veces son más rápidos para obedecer que un cristiano. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? Nosotros ya sabemos la pregunta sobre el ayuno, ya sabemos que si Jesús está con nosotros acá, no tenemos que ayunar. Pero ahorita Él está sentado en el trono a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, ahorita sí tenemos que ayunar con todo para que Dios pueda ayudarnos a crecer en el Espíritu, ¿verdad? Pero esto es algo bien importante. Le dijo, le voy a hablar de una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, que son odres. Odres son los termos, son las bolsas hechas de diferentes tipos de pieles o diferentes tipos de tela para guardar el vino, ¿verdad? Entonces, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe o romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno de lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Ok, eso hermano se refiere a el nuevo evangelio, ¿verdad?
No sé si ustedes han escuchado, pero se está levantando un nuevo, eh, remanente, eh, un nuevo, se le puede decir, equipo de creyentes que están creyendo al reino de Dios, que están experimentando el evangelio del reino de Dios en una manera más certera, ¿verdad? No quiere decir que son mejores que los otros, sino que son más correctos porque traen una revelación correcta de lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, las doctrinas de las diferentes denominaciones se han corrompido demasiado. Entonces necesita Dios levantar gente nueva que no haya sido adoctrinada por nadie más, sino que sea adoctrinada directamente por Dios, ¿verdad? No estamos hablando de que la autoridad terrenal o humana no tiene que ser tomada en cuenta, claro que sí, pero la doctrina va a venir directamente de parte del Espíritu Santo, especialmente si hay personas que se conectan directamente con Jesús, leyendo su palabra y pidiéndole dirección directa, ¿verdad? No, no idolatrando ministros, no idolatrando pastores, no idolatrando líderes, no idolatrando nada, para que, para que Jesús y el Espíritu Santo sean glorificados y su doctrina no sea contaminada, ¿verdad? Entonces, es un nuevo remanente, es una nueva generación de creyentes que se está levantando, ¿verdad? Que eso significa con la parábola de los odres nuevos y viejos. No puede Dios depositar una doctrina nueva, correcta, en odres que han sido adoctrinados por más de 20, 25 años de una manera incorrecta, hermanos. No se puede porque ahí no está hablando de que ellos están tan adaptados a su sistema que si Jesús mismo tira el vino en ellos, esos odres se quebrarían. Entonces, eso nos da a decir, eso nos dice que es posible que muchas personas no puedan absorber no es un nuevo evangelio, sino que es el evangelio correcto, la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque están conectados directamente con el Espíritu Santo. Lastimosamente, me duele decirlo, pero muchas personas van a ser excluidas del reino de Dios por no conectarse directamente con el Espíritu Santo. La Biblia no me enseña que oremos en público y que hablemos en público, que estemos ayunando en público, estemos diciendo todo eso en público, sino que en lo secreto, los que lleven una vida secreta de intimidad con Dios, esas personas serán parte de un remanente nuevo de estas últimas generaciones para estos últimos días que servirán de palanca y crearán un apalancamiento de nuevas generaciones con nuevos ministros que estarán llenos del Espíritu Santo. Por eso ve que usted hay nuevas personas que están avanzando más rápido que muchos porque son nuevas generaciones de creyentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar en toda congregación y en todo lugar donde nosotros vayamos, ¿verdad? No podemos seguir las doctrinas incorrectas, no podemos seguir las enseñanzas incorrectas que nos desvían de la palabra, de la interpretación correcta que Dios nos da en la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a los falsos profetas y a las falsas enseñanzas y falsas doctrinas, ¿verdad? Dice Lucas 6, que también estaba en Mateo 10, ¿verdad? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya estuvo. Y cuando era de día, porque pasó toda la noche orando,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, o sea, enviados. Y decía, a Simón, a quien tiene también, y a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Imagínense, ahí habían feos. Simón, llamado Celote, ¿verdad? Que era una secta que todavía está. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor, ¿verdad? O sea que para las cosas importantes, él estuvo en ayuno y oró toda la noche, ¿verdad? Después de eso, Jesús atendió a toda la multitud y los curaba y oraba por ellos. Pero acuérdense que él oraba toda la noche cuando él tenía que hacer estas cosas, porque tenía que estar en fuego, ¿me entiende? En la noche no podría perder el tiempo. Estas son prácticamente lo que Mateo 5 nos dice, pero los habla de una manera distinta, que es bien importante que lo toquemos y de esa manera cerramos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Oiga, oiga, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos. Hermanos, si la palabra es clara, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ya está listo quiénes son los que van a ir y los que no van a ir al cielo, los que no van a estar en la tierra prometida, hermano, ya se sabe, ya. Escoja usted a dónde quiere estar. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oiga, ponga atención. El amor hace los enemigos y la regla de oro. Pero vosotros, los que realmente oís, se refería, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Así que, hermanos, pida prestado y que no lo devuelva. Es bíblico. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Bueno, como yo no tengo, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Yo por eso trato de no llevarme con nadie para que no me pidan prestado, ni yo tampoco. Así me libro de eso. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Verdad? No juzguéis para que no seas juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, aquí vemos que muchas personas hablan y cantan hasta en la ofrenda. Dad y se os dará a ti medida buena, apretada, remecida y rebosante. Pero esto no se refiere a dar ofrendas, hermano. Eso se refiere, esas son otras alabanzas que la gente las escribe, pero ni lee toda la Biblia para no entender, ¿verdad? Pero esta alabanza se refiere, dad al pobre, dad al que no le puede dar a usted, dad y regalar al que nunca le va a dar nada, o a un enemigo, o a una persona que a usted le caiga mal, o que le caiga mal a usted, o como sea. Dad, ¿verdad? Dice, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Obviamente vea el contexto de esto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos ya llegando al fin. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Por cada árbol se conoce su fruto, pues no se cosechan hijos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Si no hemos hecho esto, tenemos que regresar y fundar nuestra casa en la roca que es Cristo, ¿verdad? En la parte número 2, de Lucas, vamos a estudiar sobre la autoridad y el reino que ha sido enseñado por Lucas, ¿verdad? Ya sabemos que Lucas tiene cuatro versículos menos, 4 capítulos menos que Mateo, ¿verdad? Pero de la mitad en adelante va a estar mucho mejor. Así que no se pierda. El otro va a ser martes en la noche a las 9, porque va a estar súper buenísimo. Es importante, ¿verdad?, que nosotros le demos la importancia al reino de Dios. Porque, hermanos, Lucas, Mateo, Pablo, Juan, Jesús, todos ellos anunciaron el reino de Dios, y de esa manera nosotros vamos a poder ser llenos también, ¿verdad? Entonces, yo sé que este 2024 va a ser un año diferente para todos nosotros, y Dios se va a manifestar de una manera extremadamente buena y admirable para nosotros, porque tiene que haber un cambio, hermanos. Si usted se entrega más a Dios y si yo me entrego más a Dios, tiene que haber un cambio en el ambiente y tiene que haber frutos, ¿verdad? Si no tenemos frutos diferentes para 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hermanos, no podemos nosotros decir que estamos creciendo, porque nuestro crecimiento tiene que ser a diario. Nuestro crecimiento tiene que ser a diario, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el evangelio del reino de Dios es más fácil todavía que la ley de Moisés, porque el evangelio del reino de Dios tiene que usted morirse completamente a su yo, dejar todo, vender todo y darlo a los pobres y seguir a Jesucristo. Si alguien más lo ha hecho, usted y yo lo podemos hacer. Así que tenemos que poner la mirada en Jesús y en el evangelio del reino, para que podamos ser de bendición a todas las personas que conozcamos alrededor de nosotros, ¿verdad? Este es el evangelio de Lucas. Hermanos, Dios me le bendiga. Le pido al Espíritu Santo que los use. Le pido al Espíritu Santo que los toque. Le pido al Espíritu Santo que cubra sus vidas, que cubra sus casas con la sangre de Cristo, y que toda arma forjada contra ustedes no prosperará. Forjada quiere decir que está especialmente hecha para ustedes, para su vida específicamente, ¿verdad? El diablo tiene armas específicas solamente para usted. Pero en el nombre de Jesús las rechazamos esta noche, porque nosotros reconocemos que sin Jesús no hay reino, y sin el Espíritu Santo no hay reino, sin el Padre no hay reino. Reino es el sistema de gobierno del reino de Dios, y de esta manera nos despedimos. Pasen muy buenas noches, que Dios nos los bendiga. Por favor, compartan el evangelio del reino de Dios a todas las personas que ustedes vean, ¿verdad? Y si usted tiene alguna petición, recuerde escribirlo en los comentarios o en mensaje privado también, ¿verdad? Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les bendiga. Estamos pendientes para que el Señor haga la obra. Recuerden que nuestra prioridad es el reino de Dios. Amén. Buenas noches.